Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca de Irán en la profecía bíblica y me baso en un artículo del mismo nombre escrito por el Dr. Thiel y se encuentra en la página de internet de cockwriter.com. El artículo dice ser una introducción acerca de Irán en cuestiones de la profecía bíblica a corto plazo. Y también voy a presentar información relacionada con la profecía islámica. Y es que en breve, esta no es una discusión extensa sobre todas las escrituras proféticas relacionadas con Irán en profecía, de las cuales algunas ya se han cumplido y otras se cumplirán mucho después de que Jesucristo regresó. Y en esa en particular estoy hablando de Ezequiel capítulo 38. Y es que ese evento no sucede sino mucho después de que Jesucristo regrese. Ahora, en cuestiones de identificar Irán en la Biblia, el término más claro es Persia y se utiliza 30 veces en el Antiguo Testamento y que es lo que se conoce como las escrituras hebreas. Y casualmente, hoy en día algunos iraníes suelen referirse a sí mismos como persas. Ahora, otros términos que parecen referirse a partes de Irán en la Biblia incluyen Put y Elam. Y hablando de Put, vamos a Ezequiel 30, verso 5. Y esa es la palabra H6316. Y de acuerdo a la concordancia, es una referencia a una tribu persa. Ahora, Ezequiel 27, verso 10 también enumera a Phut con los persas. Y esa escritura lo muestra como una alianza futura o que tal vez los pueblos se han fusionado. Ahora, hablando de la palabra Elam, era una civilización antigua ubicada en lo que hoy es el sureste de Irán. Y Josefo, el historiador judío, escribió acerca de Elam que dejó atrás de sí a los elamitas, los antepasados de los persas. Ahora, quiero hablar acerca de los objetivos oficiales de Irán. Ahora, hay que tener en cuenta que muchos de los objetivos de ellos están basados en sus interpretaciones del tipo de Islam que ellos tienen que se llama chiita. En junio del 2011, en la prensa asociada se publicaron extractos de un artículo que se encontraba en la página de internet de la Guardia Revolucionaria iraní. Y decía, el día después del primer ensayo nuclear iraní será para nosotros, los iraníes, un día normal. Pero a los ojos de muchos de nosotros tendrán un nuevo brillo proveniente del poder y la dignidad de la nación. Paso al último párrafo. El artículo termina con una cita árabe del Corán que dice, y prepara contra ellos todo lo que puedas en poder. Corceles de guerra con los que puedas aterrorizar al enemigo de Alá y a tu enemigo. Y bueno, sabemos que Irán está tratando de conseguir una bomba nuclear. Pero aparte de eso, también sabemos que Irán siempre quiere tener guerra contra Estados Unidos. ¿Pero por qué? Y sencillamente es porque el liderazgo del régimen en Irán abraza el Islam y se lo toma muy en serio. Y es que su libro sagrado, el Corán, ordena explícita y repetidamente a los musulmanes a convertir o a matar a todos los no musulmanes. Un ejemplo viene del capítulo 9, verso 5 del Corán, que dice, lucha y mata a los incrédulos donde quiera que los encuentres. Lleva a los cautivos, acosa, acecha y embosca con toda estratagema de guerra. Otro ejemplo está en el capítulo 8, verso 39. Lucha contra ellos hasta que termina toda oposición y todos se sometan a Alá. Y no voy a leer más. Si quieres más ejemplos, solamente búscalo en Google y vas a encontrar muchos. Y el Islam requiere que los musulmanes luchen por un liderazgo de su religión en el mundo. Y la República Islámica de Irán se formó y supuestamente existe para avanzar el mundo hacia ese objetivo.
Es más, la Constitución de la República Islámica de Irán establece explícitamente que el contenido islámico de la revolución iraní proporciona una base para la continuación de esa revolución tanto dentro y fuera del país. Y esa constitución prácticamente quiere como objetivo desarrollar relaciones internacionales con otros movimientos y pueblos islámicos a fin de que se prepare el camino hacia una única comunidad mundial y que librando una guerra santa, porque bueno, si ellos pelean en los ideales del Islam y en el nombre de Alá, se considera que, desde el punto de vista de ellos, es una guerra santa. ¿Y contra quién pelean esa guerra santa, supuestamente? Bueno, contra los incrédulos, que son las personas que no creen en el Islam, o sea, todo el resto del mundo. Y su constitución elabora ese punto de una manera bien claro. Y es más, la manera como ellos han organizado sus fuerzas militares, ellos toman en cuenta su fe y toman ideas de su religión como bases y reglas. Por eso es que el ejército de la República Islámica y el cuerpo de guardias revolucionarios están organizados de acuerdo con ese objetivo y tienen la responsabilidad no solo de salvaguardar las fronteras, sino también de cumplir una misión religiosa, o sea, practicar lo que ellos llaman el yihad, que es lo mismo que ellos llaman la guerra santa. Y de acuerdo a ellos, eso es una forma o un camino de Dios. Y ellos luchan para extender la supremacía de la ley de su Dios Alá en el mundo. En sumadas cuentas, el objetivo final del régimen iraní es obligar a todo el mundo a someterse a la voluntad de Alá. Y de ahí viene su odio a Estados Unidos porque resulta que Estados Unidos es su mayor obstáculo. Y es que esa superpotencia fue fundada en principios de derechos individuales y la separación de la religión y el Estado. Y por eso este régimen iraní ha apodado a Estados Unidos como el Gran Satán. Por eso es que el régimen busca matar a estadounidenses y a destruir a los Estados Unidos. La nación también busca destruir a Israel, es más, ellos tienen hasta un reloj donde supuestamente en 25 años Israel va a ser destruido o como ellos dicen, dejará de existir. Y a pesar de todas las negociaciones con Occidente, Irán todavía tiene los mismos objetivos básicos. Ahora, para mejor entender a los iraníes, hay que entender de que en el mundo islam hay dos ramas. La primera son las ramas suní, y la gran mayoría de musulmanes pertenecen o son sunis. La otra rama, que es solamente del 10 al 20% de los musulmanes, es la rama chiita. La cosa es que dentro de Irán, el 87% de la población son chiita. Y a diferencia de los sunitas que no creen que Muhammad haya designado un sucesor, los chiitas creen que durante la última peregrinación de Mohammed a la Meca, él nombró a su yerno Ali ibn Abi Talib. Y como resultado, los chiitas creen que ese señor Ali ibn Abi Talib fue el primer líder, o sea, el primer imán. Ahora, la rama chiita se subdivide en múltiples ramas, pero la rama principal o la más grande de todas es la de los 12. Y de allí viene una creencia llamada el duodécimo imán. Y alrededor del 85% de los chiitas se adhieren a esa creencia. Y es tan común esa creencia que, por ejemplo, el ayatollah Ruhollah Khomeini, que era el padre de la revolución islámica en Irán, él era de esa secta, del duodécimo. Y también es el líder actual, el supremo, el ayatollah Ali. Y su nombre en español es Ayatollah Ali Khomeini.
Y si alguna vez le has puesto cuidado a las noticias de Irán, tarde o temprano habrás visto a este señor, Ayatollah Ali Khomeini. ¿No? El todo es que ellos creen o pertenecen a la secta del duodécimo. ¿Y qué significa eso? Ellos creen que Mohammed nombró una serie de imanes, o sea, líderes religiosos que llevaban a cabo su mensaje. El primero, ya lo mencioné, era el Ali y Abid Talib, y después de él hubieron otros 12, y el último, o sea, el número 12, se llamó Muhammad al-Mahdi y él nació en 869 y supuestamente nunca murió. Supuestamente este señor está escondido y está en un estado de invernación. Ahora, recuerdo que los que creen esto dentro de la comunidad musulmana son los que pertenecen a la rama chiita. Y aunque estos son solamente del 10 al 20%, en Irán ellos son la gran mayoría, más del 80%. Los otros musulmanes, que son los suníes, ellos no tienen esta creencia. El todo es que los chiitas piensan que este señor, número 12 que no murió y que lleva viviendo más de 1000 años, que él va a regresar como un Mesías junto a Jesucristo y que ese traerá la paz al mundo y entonces se establecerá el Islam como la fe que gobierna a todo el mundo. Y en su creencia, este Mahdi, él aparecerá cuando el mundo está asolado por caos y guerra. Ahora, muchos de los sunitas, ellos sí creen que el Mahdi va a regresar. La diferencia es que ellos no creen que el Señor está por ahí escondido en un sótano en estado de invernación. Es más, ellos ni siquiera creen que el Mahdi ha nacido. Pero eso sí, al igual que los chiitas, ellos piensan que cuando el Mahdi aparezca será cuando hay un estado de caos y guerra en toda parte. Ahora, temprano mencioné que el Mahdi regresa con Jesucristo porque los musulmanes ellos creen en una versión de Jesucristo. Para ellos él es como un profeta. Ahora, hablando de el Mahdi y que en árabe significa el guiado, el regreso o la aparición o reaparición de este carácter no se menciona ni en el Corán ni tampoco en el Sunna, que son las enseñanzas del profeta. Y muchos eruditos sunis lo ven como una invención chiita y que es el producto de una obra de un erudito chiita llamado Mulad Majidsi. Pero no importa, la creencia tiene muchos seguidores y dentro de Irán, aquí hay algo que el presidente de esa nación en febrero del 2021 dijo. Y leo, el movimiento final ha comenzado. Estamos en medio de una revolución mundial dirigida por este querido deudécimo imán. Y la cosa es que en Irán muchas personas creen que detrás de todas las cosas a nivel mundial, el carácter, ese Mahdi, está actuando de una manera sobrenatural y que está alineando las cosas para su regreso y por lo tanto ellos deben prepararse. Y esto concuerda con lo que dijo ese presidente en el 2011. Y como lo he mencionado, en Irán muchas personas creen que el Mahdi existe y que está a punto de aparecer públicamente. Y para echarle más candela al fuego, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, que es el señor mayor que muestra la fotografía, ese señor le dijo a los iraníes en julio del 2010 que él personalmente se había reunido con el deudécimo imán, esa persona que, bueno, tiene más de 1000 años y que está supuestamente en un estado de animación suspendida y que está esperando para aparecerse públicamente ante el mundo. Y aquí hay unas cosas sobre las creencias de esa reaparición. No las voy a leer porque, bueno, la verdad que no me parece importante y son cosas que obviamente no creemos para nada. Pero comento de ellas porque nos sirve para poder entender mejor el punto de vista de los iraníes. Un resumen concerniente a las creencias chiitas acerca del imán, de acuerdo a Wikipedia, es esta.
Los musulmanes chiitas que pertenecen a la secta o a la rama de 12 creen que Muhammad ibn al-Hassam al-Mahdi, quien históricamente nació en 869, no murió, sino fue ocultado en el año 941. Esa persona es el Salvador Supremo de la humanidad y el último imán de los 12. Y repito otra vez, no creen que esta persona murió, pero que él está oculto y que va a reaparecer y que cuando lo hagas vendrá con Jesucristo y que los dos van a traer paz y justicia al mundo. Ahora, en contraste, y una vez de acuerdo a Wikipedia, la otra rama de los musulmanes, y que es la rama mayor, y que son los sunitas, ellos creen en el Mahdi, pero creen que aún no ha nacido. Eso sí, ellos creen que las condiciones van a ser similares a los que los chiitas creen con respecto al aparecimiento o revelación en el mundo de este carácter. Bueno, en este tipo de cosas no hay un consenso, pero sí hay que tener en cuenta de que muchos árabes, tanto suníes como chiitas, anhelan que se levante un líder islámico que sea transnacional. Con esto dicho, quiero leer una opinión islámica adicional acerca del imán o el Mahdi. El término Mehdi es un título que significa guiado. El Mehdi es un hombre normal que seguirá el verdadero Islam. Su nombre será Muhammad y el nombre de su padre será Abdullah. Es descendiente de Ali y Fátima, hija del profeta Mahoma, por lo que será descendiente de Al-Hassan o Al-Hussein o Hussein o ambos. Y esta es la parte que me parece interesante. El Mehdi será muy justo y su capital será Damasco. El Mehdi no es un profeta, pero es el último califa correctamente guiado. El Mehdi conducirá a los musulmanes a una gran victoria contra los Sufyani y los romanos. Y leí eso porque, bueno, prácticamente dice que luchará contra los romanos. Y en la continuación de la Iglesia de Dios hablamos de que Europa se va a reunificar y que esencialmente va a ser un imperio romano reunificado. También quiero leer esta referencia que dice, la aparición del Mahdi supuestamente será precedida por una serie de eventos proféticos durante 3 años de horrendo caos mundial, tiranía y opresión. Mahdi gobernará a los árabes y al mundo entero durante 7 años. Pienso que es una persona que está viva hoy en día y que en un cercano futuro se convertirá en un líder musulmano transnacional. Debido a todas estas profecías musulmanas, no se me hace extraño que muchos musulmanes lo van a ver a él como el Mahdi o líder guiado que ellos están esperando. Es más, puede que ese personaje él mismo tome el título de Mahdi. Y eso no quiere decir que contradice sus creencias, ya que hay muchos de ellos que creen que el Mahdi es un hombre normal, eso sí, que debe seguir lo que ellos llaman el verdadero Islam. Y no las presento, pero algunas de las predicciones chiitas sugieren que el Mahdi va a gobernar, a menos por un tiempo, desde Jerusalén. Y es posible que eso sí sea verdad. Es claro que en Daniel capítulo 11, verso 40, se menciona de un rey del sur. Y hemos hablado de este personaje y es un líder musulmán. Pero quiero leer Zacarías 14, verso 2. Y dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este pasaje es consistente con la creencia de que Jerusalén puede que sea dividirse entre la mitad que sería
territorio judío o europeo y la otra mitad en un territorio islámico o musulmán. Y el rey final del sur, quien muchos probablemente van a considerar como el imán o el Mahdi o califa, podrá ser que él gobierne desde la mitad de Jerusalén que va a ser controlada por los musulmanes. Ahora, concerniente al rey del sur que está profetizado en la Biblia, da la casualidad que algunos musulmanes enseñan varias cosas sobre el Mahdi y que tienen algunos paralelos con el personaje que la Biblia describe como el rey del sur. Y leo, Rasuala Muhammad dijo, habrán 4 acuerdos de paz entre usted y los romanos, que son los cristianos. El cuarto acuerdo será mediado a través de una persona que será el protegido de Adran Harón. Y ahora leo Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y esto es una referencia a un tratado de paz o un acuerdo de paz por 7 años, que es lo que es una semana bíblica o en lenguaje bíblico de profecía. Ahora, el personaje que ratifica o confirma el pacto en Daniel 9:27, en ese entonces es una persona que todavía no está al mando de Europa, por lo tanto es un príncipe. Pero la Biblia parece advertir que ese personaje en unos pocos años después será o se convertirá en el rey del norte. En otras palabras, el rey del Imperio Romano Europeo restaurado. Ciertamente tiene sentido de que habrá representación musulmana en el acuerdo de paz cuando se firme. Y hablando de tratados de paz, curiosamente los judíos también tienen una tradición antigua donde ellos terminarán con algún tipo de paz mencionado o relacionado con Irán. Y comienzo a leer el segundo párrafo. Hay un comentario rabínico de hace 800 años conocido como Yakul Shimoni, el que traduce, Paras, que es Persia, Irán, será el temor de la humanidad. Los líderes del mundo se sentirán frustrados con sus inútiles esfuerzos por salvar lo que puedan, pero sin éxito. El pueblo de Israel también quedará petrificado por el peligro inminente. Y Hashem, Dios, nos dirá, ¿por qué tenéis miedo? Todo esto lo he hecho para traeros la redención esperada. Y esta redención no será como la redención de Egipto, a la que siguió sufrimiento. Esta redención será absoluta, seguida de paz. Y basado en esta tradición, es posible que algunos de los judíos o muchos de ellos puedan que crean que después del conflicto con Irán, Israel tendrá paz. Y les recuerdo que cuando el tratado de paz se ratifique, bueno, va a ser muy bueno, o al menos así parece, y va a traer mucha tranquilidad a muchas personas. Y pienso que el tratado de paz mencionado en Daniel 9:27 no sucederá sino después de que involucre un conflicto entre Irán e Israel y posiblemente Siria y también los Estados Unidos. Y la existencia de esa tradición judía puede que sea lo que se necesite para que los judíos acepten el acuerdo de paz en el momento preciso. Y ese tratado de paz, aunque al principio parece muy bien, no termina bien, porque 3 años y medio, de acuerdo a Daniel 9:27 y 11:31, y estos versos dejan bien claro que el tratado de paz se va a romper y el rey del norte va a invadir a Jerusalén. Y no le va a ir muy bien a la nación de Israel. Ahora, los versos 40 al 43 del capítulo 11 de Daniel hablan de cómo el rey del norte finalmente abruma y destruye al rey del sur. Y esto también parece ser consistente con una profecía islámica. Y leo, anarquía general y derramamiento de sangre que ninguna casa árabe se librará de ello. Luego,
una vida de paz como resultado de un acuerdo de paz entre tú y los Banil Ashfar, y esta es una referencia a los romanos. Y continúo, que ellos romperán y te atacarán con una fuerza compuesta por 80 banderas, y debajo de cada bandera habrá un ejército de 12.000 hombres. Pero bueno, el video es acerca de Irán y profecía bíblica. Entonces, ¿a dónde aparece Irán? Leamos los versos 40 al 43 del capítulo 11 de Daniel. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará en las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, o sea, Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Y hay que tener en cuenta que las tierras mencionadas son principalmente árabes del Medio Oriente y del norte de África, y también incluyen a Edom, que es una referencia a Turquía. ¿Y cuál es el punto? Que Irán no está mencionado, ni tampoco los persas. Y dado que Irán no figura en la lista anterior, entonces hemos tenido que descartar Irán como el posible rey del sur. Y aquí quiero hacer una pauta, ya que lo que inapropiadamente se llama la Iglesia de Dios de Filadelfia, y que está encabezado por Gerald Furey, ellos enseñan muy clara y repetidamente que Irán va a ser el rey del sur. Y esto es algo que ese líder escribió. Esto es lo que escribí en la revista Trumpet en julio de 1993, hace casi 18 años. Entonces, cuando empuja el rey del sur al rey del norte, debe suceder después de que el libro de Daniel fuera revelado a Herbert W. Armstrong en este mismo tiempo del fin. Daniel 12:9 nos dice que el tiempo del fin comienza cuando Daniel fue revelado. El libro solo puede entenderse en ese tiempo del fin. Daniel 12, verso 4 y verso 9. Entonces el rey del sur debe levantarse después de que Daniel fuera revelado a la iglesia de Dios del tiempo del fin. Específicamente a Herbert W. Armstrong, estos versículos apuntaban a un rey del sur que aún está en el futuro, y creo que todos los indicios apuntan al Islam radical encabezado por Irán como este rey. ¿Cómo pude haber sabido hace tanto tiempo que Irán sería el rey del sur y chocaría con el Sacro Imperio Romano? Debido a lo que estaba sucediendo en Irán y el Medio Oriente junto con la profecía bíblica. Así que hay que tener cuidado con Libia y Etiopía. Están a punto de caer bajo la fuerte influencia o control de Irán, el rey del sur. Y esto fue publicado en abril del 2011. Y la verdad, no sé cómo Gerald Furey pudo haber caído en esta mentira o falsa creencia. Geográficamente, Jerusalén está localizada al este de Jerusalén. Irán calificaría como un rey del este, pero definitivamente no como un rey del sur. Ahora, cuando leí Daniel 11, versos 40 al 43, dije que Irán no está mencionada ahí. Y algunos argumentarán que el hecho de que no esté mencionado ahí no significa que no sea parte. Pero esa misma confederación parece estar mencionada en Ezequiel capítulo 30. Y leo los versos 1 al 9. Vino palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza y did, así ha dicho el Eterno el Señor, lamentad, ay de aquel día. Porque cerca está el día del Eterno, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto
y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho el Eterno. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en el filo de la espada, dice el Eterno el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando pongan fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudantes. En aquel día saldrán mensajeros delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como el día de Egipto, porque he aquí viene. Y como ven, básicamente esto es una confederación de pueblos árabes en el norte de África y el Medio Oriente. Ahora, presento de nuevo el verso 5 porque ahí aparece el pueblo de Fut. Y como esta palabra puede ser una referencia a algunos de los pueblos de Irán, ya que Put era una tribu persa, por tanto creo que algunos en Irán pueden brindar algo de apoyo al rey del sur. Ahora, si alguno trata de argumentar que el difunto pastor de la Iglesia de Dios, Herbert W. Armstrong, enseñaba que Irán puede ser el rey del sur, bueno, ellos deben leer este escrito o publicación de él. Y dice, ahora el rey del sur será rey al sur de Jerusalén, y el rey del norte es el que estaba al norte de Jerusalén, o Siria, que en ese tiempo estaba poseyendo a Jerusalén. Entonces, Herbert W. Armstrong pensaba que el rey del sur tiene que ser geográficamente localizado hacia el sur de Jerusalén, y como mencioné temprano, Irán está al este. Con todas estas cosas dichas, podemos decir con seguridad que Irán no es el rey del sur profetizado. Y con eso también algunas personas van a querer citar Ezequiel 38, que en ese sí involucra a Irán, pero ese evento no sucede sino mucho después de que Jesucristo regrese. Y de ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué va a suceder con Irán? Como en la continuación de la Iglesia de Dios no creemos que Irán será el último rey del norte, entonces por eso creemos que Irán va a ser neutralizado de una u otra manera. Y esto sucederá antes que se levante el rey del sur. Y la neutralización de Irán puede ser a raíz de un conflicto entre Israel e Irán, ya sea porque Irán ataque a Israel o porque Irán desarrolle y tenga armas nucleares. Y si Israel golpea a Irán con suficiente fuerza militar, podría reducir en gran medida la influencia de Irán en el mundo islámico. Ahora, esa no es la única opción de neutralización de Irán, ya que Irán puede que sea neutralizado por conflictos o disturbios internos. Y bueno, a pesar de todas sus dificultades, Irán, en lo que puede, trata de desarrollar su tecnología y su industria militar. Y de una u otra manera, Irán busca desarrollar la bomba nuclear. Ahora, la Biblia muestra que Dios permitirá que lo que parece una confederación de Irán y Siria golpeen a la nación de Israel. Y hago referencia a Isaías 22, versos 1 al 14. Hemos hablado de estos versos a más profundidad en nuestro video titulado El conflicto de Israel y Palestina. ¿Tendrá consecuencias proféticas? Pero haciendo referencia a los versos, voy a leer los versos 6 al 9. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kirk sacó el escudo. Y Elam parece ser una referencia, al menos alguna parte en Irán. Y la antigua Iglesia de Dios publicó que los iraníes constituyen casi el 70% del país. Y estos, aunque son musulmanes, ellos son diferentes del resto de naciones árabes en el Medio Oriente.
y ellos son un pueblo mixto de el pueblo de Medina y de Elam, y de otros ancestros orígenes semíticos y camítico. El otro pueblo mencionado es Kirk, y ellos son de interés porque en los tiempos del rey asirio, cuando ellos conquistaron Damasco, ellos trasladaron los sirios a Kirk. Y eso no quiere decir que Kirk tiene que ser una referencia a Siria, pero hoy en día hay cierta alianza entre Siria e Irán. Ahora, hablando exclusivamente de la palabra Kirk, bueno, algunos eruditos dicen que no, que es una zona en Irán, y otros dicen que está más cerca del Mar Negro. Pero si nos vamos exclusivamente con la escritura y vamos a Amos capítulo 9, verso 7, se encuentra la expresión que dice los sirios de Kirk. Y si nos basado en ese conocimiento, entonces podríamos confirmar que el Kirk de Isaías 22 incluye a los sirios. Ahora, si solo estás utilizando la versión Reina Valera, vas a leer que los arameos de Kirk, o bueno, específicamente de Chert. Pero en la versión Reina Gómez nos damos de cuenta que son los arameos de Kirk. Y la Biblia a Jubileo 2000 habla los sirios de Kirk. Entonces, en un análisis sencillo, podemos concluir que los arameos y los sirios son el mismo pueblo. Coincidencialmente, la Biblia también dice que Kirk será destruida, y eso está en Isaías 15, verso 1, y su capital, que es Damasco, se menciona la destrucción de esta en Isaías 17:1. Y bueno, como estos, los sirios, la Siria de hoy y Irán ellos cooperan militarmente, pues entonces parece que es consistente con la profecía de Isaías 22. Regreso a Isaías 22, esta vez referencia al verso 8. Y Judá es una referencia a lo que la gran mayoría llama Israel. Y Dios va a permitir que Israel sea atacado. Ahora, en el verso 9 se menciona la ciudad de David, que es definitivamente una referencia a Jerusalén. Y menciona que las brechas se han multiplicado, o sea que va a tener grave daño. El punto que queremos expresar es que, de acuerdo a Isaías 22, suponiendo que tenga una aplicación futura, entonces habrá un tiempo en que Dios le va a quitar la protección a Judá y a la ciudad de David. Ahora, el actual presidente de Irán es Ebrahim o Ebrahim Raisi. Y ese señor no es ningún pan dulce. Él dirige el Poder Judicial desde 2019 y pertenece al bando ultraconservador que desconfía más profundamente de los Estados Unidos. Y se conoce de él que él participó como un fiscal en la ejecución de miles de presos políticos a finales de los años 80. Y la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones en este señor por su papel en varias violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Irán durante las protestas del 2019. Y bueno, como presidente, él se enfrenta a una terrible situación económica en el país y a los desafíos de política exterior. Y bueno, como presidente, él tiene la influencia de fijar la dirección en una amplia gama de cuestiones, desde la política económica hasta los asuntos exteriores. Pero hay que recordar que el último o el máximo poder en Irán reside en el líder supremo, Ali Khamenei. Pero Ali Khamenei pues ya tiene 85 años. Y muchos ven al actual presidente Raisi como su posible sucesor. Ahora, ¿podría Ebrahim Raisi ser el que va a ordenar o apoyar el próximo gran daño de Jerusalén, como lo leímos en Isaías 22, por parte de Irán y los sirios unidos? Sí, tal vez, especialmente si está frustrado con las sanciones de los Estados Unidos y el hecho de que no está satisfecho debido a los acuerdos nucleares. Y bueno, en resumen,
las cosas no van a terminar bien para Irán. Irán ha afirmado que se quiere apoderar de Jerusalén y es para entregárselo a alguien llamado el Imán Mahdi. Y debido a esas creencias musulmanes chiitas que los iraníes tienen acerca de ese líder llamado el Imán Mahdi, el actual presidente de Irán le da crédito a ese Mesías islámico por él haber sido elegido o por su elección. Y las declaraciones de que Irán quiere o intenta borrar a Israel del mapa no se pueden negar. Ellos son muy públicos acerca de eso. Y el actual líder, el supremo líder, Ali Khamenei, él ha afirmado que Irán necesita obtener armas nucleares para asegurar la llegada del 12º imán. Ahora, en este momento, Irán tiene muchos conflictos internos y a pesar de todas sus afirmaciones, no parece que ellos en este momento quieren arriesgar un conflicto con Israel. Es más, recientemente Israel bombardeó unas instalaciones de Irán en Siria y mató a varios representantes iraníes que eran de alto rango en ese ataque. Por lo tanto, Irán juró que se iba a vengar. Y ellos lanzaron un ataque de más de 200 drones y más de 100 misiles. Pero fue un ataque anunciado. Y algunos expertos creen que Irán lo hizo más que todo como para aparentar una retaliación, pero que lo hicieron de una manera que le dio tiempo a los israelitas, a los americanos y a los ingleses estar preparados para derribar todo este equipo que venía y que toma bastante tiempo volar desde Irán para que llegue a Israel. Y debido a eso, todo eso fue neutralizado, más del 99% de acuerdo a las noticias. Entonces, fue más un espectáculo que un ataque con el objetivo de destruir objetivos en Israel. O cuando Irán decida atacar y va a causar daño, no va a terminar bien para ellos. Y cito Jeremías 49, versos 34 al 39. Y leo la segunda parte del verso 35 en adelante. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice el Eterno, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y cualquiera que lea estos versos fácilmente podrá concluir que esto era algo o un evento que tenía que suceder en el Antiguo Testamento. Pero noten los versos 38 y 39. Y dice, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el Eterno. Una cosa es hablar de destrucción, pero que Dios va a poner su trono en Elam, eso es más consistente cuando Dios regresa y establece su reino aquí en la tierra, y es un evento que estamos esperando en un cercano futuro. Y el verso 39 lo deja más claro, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Eterno. Basado en todas las cosas que hemos leído, podemos concluir que Irán, aunque quiere dominar al mundo islámico, la profecía bíblica muestra que no lo hará. Y debido a que sus líderes, como sus presidentes pasados y el actual, atribuyen varios eventos relacionados a su imán Mahdi, y al igual su líder supremo afirma haber hablado con ese señor, eso va a causar que Irán va a considerar y tomar medidas que son inestables o irracionales para las personas que no entienden su ideología, y el resultado es que ellos hacen que Irán sea una nación peligrosa.
Y a través de los años ha y todavía continúa brindando apoyo a varias causas islámicas. Y algunas de esas organizaciones o miembros practican el terrorismo y en el mundo occidental los llamamos terroristas. Pero a pesar de todas esas cosas, esa nación no es el próximo rey del sur. Y si se descubre que ellos están desarrollando una bomba nuclear, es probable que eso cause que otras naciones actúen y los neutralicen. Pero todo no es mala noticia para la población de Elam o de Irán, ya que ellos tendrán una oportunidad de salvación. Y Jeremías 49, verso 39, de una manera breve, Dios nos deja saber que hay esperanza para ellos. Y eso no es raro. Al fin y al cabo, de acuerdo a Primera de Juan capítulo 4 versos 8 y 16, Dios es amor y Dios les ama y tiene la intención de reunirlos y resucitar a todos los persas y ofrecerles salvación. Y bueno, la salvación es un proceso donde una persona toma decisiones basado en conocimiento que Dios da y que nos enseña a vivir de una manera correcta. Pero no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y Dios nos enseña lecciones que tenemos que poner en práctica. Claro, Dios nos da muchas herramientas para poder triunfar y de esa manera poder aprender a aceptar de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Y la salvación que Dios da es una salvación que casi todas las personas en el mundo van a aceptar, incluyendo los persas o los iraníes. En total, casi todo este pueblo que viven o que vivieron estarán en el reino de Dios, que es un reino sin miedo, sin muerte, sin tristeza. Es un reino glorioso. Y ese es el futuro profetizado para casi todas las personas. Y sí, Dios tiene un plan para esas personas o ese pueblo en Irán y es mucho mejor de lo que la gran mayoría de las personas cree o puede creer hoy. Y con eso quiero citar 1 Corintios capítulo 2, verso 9, que dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y concerniente a este tema de salvación universal, tenemos un libro titulado Oferta Universal de Salvación, y es que hay cientos de versos bíblicos que apoyan la doctrina apocatastasis y que tiene que ver una vez más con la oferta universal de salvación, y es que a su debido tiempo todos deben conocer a Jesús. Hoy en día el Señor se está enfocando en su pequeño rebaño, pero eso es solo una fase del plan de salvación de Dios. Este video fue basado en el artículo titulado Irán en Profecía Bíblica, escrito por el Dr. Thiel. Gracias por su tiempo.